Hola, bienvenidos a esta nueva emisión. Este video es la continuación del video anterior en el que les explicaba mi experiencia en el ENARE. En esta ocasión vamos a hablar a profundidad sobre el proceso de evaluación hospitalaria, que es la segunda fase de evaluación. Esta fase de evaluación se lleva a cabo en la sede hospitalaria que elegiste al momento de inscribirte al ENARE. Este video va a ser enriquecedor para todos aquellos que deseen aspirar a ingresar a un hospital, porque les voy a contar desde mi experiencia como un aspirante y también desde mi experiencia como un residente que participó activamente en la selección de nuevos residentes. Entonces, quédate si te interesa enterarte cómo es el proceso de evaluación hospitalaria. Muy bien, para comenzar quisiera mencionar que cuando me enteré que había sido seleccionado para pasar a la segunda fase de evaluación dentro del hospital, nos mandaron un correo. En ese correo nos decían que de todos los seleccionados iban a ser dos grupos para evaluar, a la mitad en una semana y a la otra mitad la otra semana. Afortunadamente yo tuve la fortuna de pertenecer a la segunda semana, lo cual significa que tuve un poco más de tiempo para poder estudiar y prepararme, ¿sí? Aquí quisiera mencionar que si al ENARE vas estudiado, a la evaluación hospitalaria debes de ir el doble de estudiado, porque ahí la evaluación va a ser a través de cuestiones verbales, orales. Es muy importante que te van a estar preguntando muchas cosas que tú debes de responder correctamente y a la brevedad posible y con seguridad. Entonces, cuando se me envió el correo y me dieron la fecha indicada para poder ingresar a la evaluación hospitalaria, pues ese día llegué puntual, nos citaron a las 8 de la mañana. Y cuando llegué, bueno, pues estaban todos mis compañeros ahí también esperando, ¿no? De lejos pude ver al grupo que estaba terminando su primera semana, o la semana de evaluación, el primer grupo. Y los vi devastados, estaban cansadísimos, unas ojeras terribles, pero bueno, sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Como bien dicen, nadie te obliga, tú llegas solo. Entonces, ya que estábamos ahí, entramos a la entrega de guardia. Y en ese momento pues empezamos a ver cómo los aspirantes pues explicaban, exponían lo que habían estudiado. Ya platicaremos después cómo es una entrega de guardia y cómo es una guardia dentro del hospital. Pero en ese tipo de entregas pues te piden que estudies un tema y te preguntan un montón sobre el mismo. Y bueno, pues pobre de ti, no sepas lo que estás exponiendo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues fue un poco abrumador para nosotros que acabamos de llegar porque dijimos, ¿qué nos espera, no? Sin embargo, cuando terminó la entrega de guardia, nos solicitaron que fuéramos al servicio para poder asignarnos a los diferentes consultorios que tiene el hospital. Ya lo platicaremos posteriormente. Una vez en el servicio, nos asignaron a diferentes consultorios. En esos consultorios se llevan a cabo diferentes actividades, algunas de operatoria dental, otras de ortodoncia, otras de ortopedia, por ejemplo. Entonces, es al azar el consultorio que te toque. Una vez que te asignan a un consultorio, aquí van los tips más importantes. Es muy importante que cuando llegues, te presentes con los doctores y les comentes con los adscritos y con los residentes. Yo soy tal y soy aspirante. Estoy aquí para lo que se ofrezca, ¿sí? Es muy importante y evalúan fuertemente tu disposición. Es muy mal visto, por ejemplo, que te asignen un consultorio y estés ahí sentado, viendo el techo, no haciendo nada. Eso automáticamente es mal evaluado. Por tanto, en cuanto llegues al hospital y al servicio correspondiente, el que te asignen, debes de tener la educación de presentarte, dar tu nombre y involucrarte en el servicio, en qué te ayudo, qué quieres que haga, yo lleno esto, dime a dónde voy, yo hago tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces, eso es uno de los primeros consejos que te puedo dar. Posteriormente, cuando estábamos ahí en el hospital, nos mencionaron, bueno, nos juntaron a todos y nos dijeron las instrucciones. Las instrucciones o los pasos a seguir en esta semana de evaluación. En esta semana de evaluación, el objetivo, por lo que en mi experiencia y por lo que vi en el momento, es evaluar no tanto tus conocimientos, sino tu resistencia. Recuerdo que en mi semana de evaluación hubo una chica que se desmayó. Aproximadamente por ahí del quinto día se desmayó. Evidentemente no la aceptaron, ¿verdad? Porque no tuvo la resistencia necesaria para tolerar lo que estábamos viviendo en ese momento.
Entonces, es muy importante que se demuestre la debida resistencia. ¿Qué es resistencia? Resistencia significa que demuestres que puedes tolerar sin comer o sin desayunar, por ejemplo. Si no puedes, no puedes y se acabó, ¿no? Por ejemplo, resistencia es saber tristemente que tienes que tolerar y guardar silencio si alguien te llama la atención o tristemente si te habla feo. Esa es una situación, no sé cómo decirlo, muy común dentro de las residencias hospitalarias, pero por desgracia, bueno, pues es una cuestión que se vive diariamente, ¿no? Por tanto, te recomiendo que si te llama la atención, pues no repliques, no menciones nada, porque el que estés de respondón, el que estés replicando, también se ve mal, ¿sí? Aunque a lo mejor ya cuando entres te pones de respondón, va, pero no en el momento de evaluación, porque eso puede costarte el lugar, ¿sí? De las primeras cosas que hacen cuando llegas es asignar las guardias a los nuevos aspirantes. En esas guardias, bueno, pues por desgracia a veces tú ni te enteras que el día que llegas te vas a quedar, ¿sí? Entonces, pues te dicen de repente, hoy te toca guardia a ti y te vas a quedar de guardia. Oye, pero no traigo ropa, no traigo nada, te quedas de guardia, te toca, ¿sí? Entonces, debes de ir preparado para que en caso de que te toque guardia, pues puedas quedarte, tener todas las cosas necesarias para poder asistir a dicha guardia, ¿sí? También una cosa que se revisa mucho es la puntualidad del aspirante para poder llegar a tiempo y participar activamente en todo lo que se le pide, ¿sí? Una de las cosas muy importantes es que respondas a las solicitudes, es que tú des solución a lo que se te pide. Entonces, una de las cosas que se hace, por ejemplo, te llevan a las aulas a que los adscritos y algunos residentes te den clases sobre el área de pediatría en este caso, ¿no? Obviamente durante esas clases los adscritos preguntan, interrogan para que podamos darnos cuenta de quiénes de los aspirantes tienen conocimiento del tema, quiénes responden a las preguntas, y eso es fuertemente valorado al momento de evaluar a los aspirantes. Posteriormente, uno de los objetivos de esa semana de evaluación pues consiste en no permitir que los aspirantes puedan dormir. Es decir, esa semana duermes lo mínimo. Esto lo hacen con el objetivo, repito, de ver tu resistencia y tu tolerancia. Entonces, por ejemplo, nos ponían, por ejemplo, a nosotros a realizar una cosa que se llamaba Casa del Tesoro. Es decir, nos mandaban como a las 11 de la noche un caso clínico donde teníamos que nosotros que leerlo, tendríamos nosotros que responderlo y enviarlo antes de una hora específica. Por ejemplo, nos decían, te lo mando a las 11 de la noche y me lo tienes que mandar antes de las 5 de la mañana. Y tiene que estar bien. Entonces, toda la noche estabas ahí revisando, respondiéndolo y demás. Y lo tenías que mandar a las 5 de la mañana. Si no lo mandabas a las 5 de la mañana, era como no entregado y obviamente eso bajaba mucho tu evaluación. Esa, repito, es una evaluación subjetiva porque la hacemos los residentes y los adscritos tomando en cuenta criterios objetivos como qué tanto respondes, qué tanto te involucras, qué tanto sabes. Y esas son cosas que son extremadamente importantes en este tipo de evaluación. Por otro lado, la guardia siempre a las 6 de la mañana debe de darse un recorrido por los pisos del hospital, revisando los ingresos que en esa noche llegaron. Entonces, a todos los aspirantes se les citaba todos los días a las 6 de la mañana para acompañar a los residentes que estaban de guardia a revisar los ingresos. Tomaban muy en cuenta, por ejemplo, que no llegaras a tiempo. Tomaban muy en cuenta, por ejemplo, que estuvieras papaloteando o durmiéndote mientras estábamos recorriendo los pisos. Entonces, es muy importante que cuando tú ingreses o estés como aspirante, pues te mantengas alerta en todo momento, te limpies ese sueño, te limpies el cansancio, porque eso es algo que no ayuda en absoluto, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que pues concluía el pase de visita, te daban un rato para que fueras por una bebida, un café, un desayuno rápido y te incorporaras a la brevedad al servicio. Dentro del servicio, pues también, por ejemplo, veían o notaban mucho, como bien les decía, la resistencia. Por ejemplo, uno de mis compañeros de mi generación
en algún momento no había dormido, no había comido y sin embargo en el consultorio donde rotaba estaba programado en la cirugía ortognática. Entonces él subió a quirófano y estuvo sin comer, sin dormir, sin nada, de pie, asistiendo a la cirugía como unas 6 horas. Entonces los residentes que estaban dijeron: bravo, este chico aguantó sin comer, sin dormir, estuvo al tiro. ¿Y saben qué? Se quedó, ¿sí? Era un chico de mi generación. Entonces, ese tipo de cuestiones se toman mucho en cuenta, por lo que debes de tenerlas siempre presentes, siempre presentes. Ahora, nos pedían también trabajos durante las tardes. Por ejemplo, hoy vamos a entregar un trabajo sobre tetralogía de Fallopian, ¿no? Que es una cardiopatía muy común que se vaya en el hospital. Bueno, en esa tarea debes de, y te piden ciertas cosas que sabemos que a la mano no tienes, para ver si las puedes conseguir y ver tu capacidad de resolución de problemas. Por ejemplo, vas a entregar en 2 horas un trabajo impreso a color. ¿Pero qué crees? En el hospital no hay impresora a color. Entonces, ya que lo entregas, nos damos cuenta quién se hizo algo para poder lograr conseguir ese tipo de entrega con esas características y quién se rindió y lo terminó entregando en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? O quién ni siquiera lo entregó. Entonces, ese tipo de situaciones son bien importantes. Yo recuerdo que en mi semana de evaluación nos pidieron un trabajo que debía tener colores y que estar iluminado. Y tristemente nosotros no llevábamos colores. Solamente una chica que estaba en nuestra semana de evaluación llevaba colores. Entonces nosotros le dijimos: oye, por favor, ¿nos prestas tus colores? ¿Y saben qué nos dijo? No. Eso a lo mejor es un comentario o una situación de egoísmo, pero si lo vemos por el lado frío, por el lado real, le convenía no prestárnoslo porque ella sería la única que entregaría el trabajo como se debe y por consecuencia un punto a su favor completamente, ¿no? Entonces lleven colores y lleven un montón de cosas. Lleven todo lo que no se te ocurre que te podrían pedir, porque seguramente te lo van a pedir y eso se toma mucho en cuenta al momento de evaluación. ¿Quién sí cumplió con lo solicitado? ¿Quién sí se esforzó por realizar el trabajo como se pidió? Una vez que la consulta terminó, los residentes y así como los aspirantes que les toca guardia ese día o esa noche, pues se tienen que quedar, ¿no? Pero todos los aspirantes tenemos que quedarnos. Tenemos que quedarnos porque van a hacer con nosotros varias actividades académicas. Una de ellas es, por ejemplo, llevarlos a pase de visita. Cuando yo era residente, por ejemplo, pues en el hospital nos tocaba una guardia a 2R2 y a 2R1, ¿sí? Entonces, en ese tipo de guardias nos ponemos de acuerdo nosotros. Bueno, hoy vamos a llevar a los aspirantes al servicio de nefrología, por ejemplo. Entonces, los citábamos a las 8 de la noche en el servicio de nefrología. Tenían que estar todos puntuales en ese piso, ¿no? Entonces, una vez que llegábamos al piso, estábamos ahí en el área de hospitalización y agarrábamos un expediente al azar, ¿no? A ver, ya tenemos el expediente aquí, vamos a hablar de nefro en este momento. Entonces, frente a nosotros tenemos a los residentes, a los aspirantes a la residencia y preguntábamos: bueno, a ver, tenemos aquí un paciente masculino de tal edad que tiene insuficiencia renal y que tiene tal cosa, bla, 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 ¿no? Agarramos al azar un expediente. Y entonces comenzaban las preguntas a los aspirantes. Dime tú, por favor, ¿qué es el riñón? Dime tú, por favor, ¿qué es el sistema renina-angiotensina, por ejemplo? Dime tú, por favor, ¿cómo se regula la presión arterial? ¿Sí? Dime qué es la eritropoyetina. Toda una serie de preguntas que pudieran orientarnos sobre el conocimiento médico de los padecimientos más comunes que en ese hospital se ven. Entonces, cuando nos dábamos cuenta que había aspirantes que no respondían nada, en automático era un foco rojo y decíamos: ese chico o esa chica para nada, ¿sí? Porque no sabe, porque no contesta, porque no participa, ¿sí? Entonces, esa es una cosa bien importante. Recordemos que en el Instituto Nacional de Pediatría se ven niños muy enfermos. Todos los pequeñitos que están en ese hospital están extremadamente comprometidos. Y por tanto, yo recuerdo que cuando iba a ingresar a mi semana de evaluación,
me puse a estudiar intensamente temas como cardiopatías congénitas, problemas renales en la infancia, padecimientos comunes neurológicos en la infancia, por ejemplo, leucemias, que es el tipo más común de cáncer en los niños, ¿no? Entonces, todo ese tipo de temas les recomiendo leerlos muy bien antes de llegar a la semana de evaluación, porque cuando te pregunten ese tipo de conceptos, debes de demostrar conocimiento. En ese entonces también nos dieron un tema a cada uno para exponer. En ese tema te daban una enfermedad, me refiero a una enfermedad sistémica, y tenías que explicar también la perspectiva estomatológica, además de la médica. Y eso lo hacías frente a los residentes y frente a los adscritos. Ellos también te evaluaban y te preguntaban sobre el manejo de ese caso en particular, un caso ficticio, pero a fin de cuentas real que se ve en el hospital, ¿no? Entonces, si a lo mejor respondías cosas que no iban, pues también lo iban tomando en cuenta. Entonces, todo este tipo de situaciones se realizan en este tipo de evaluación hospitalaria. Obviamente, somos conscientes que cada evaluación hospitalaria es totalmente diferente una con otra y que las actividades que a lo mejor a mí me hicieron puede que no te las hagan a ti, ¿sí? Pero yo puedo decirles que una vez que estuve como aspirante, una vez que estuve como R1 y otro año que estuve como R2, fue muy parecido. Y por eso les quiero comentar todo lo que se vivió en ese momento para alertarlos y mantenerlos al tanto de cómo se hace este proceso. Ahora, dentro de la evaluación también se encuentra un examen de conocimientos del área, en este caso de estomatología pediátrica. Es un examen que te hacen interno en el hospital y que tiene a lo mejor unas 100 preguntas sobre el tema. Sobre el tema del desarrollo de la dentición, sobre el tema de los dientes primarios, por ejemplo, el desarrollo dental, también, por ejemplo, la patología bucal del recién nacido, por ejemplo, lesiones de caries, también enfermedades sistémicas de la infancia. Todo eso viene en ese tipo de examen. Una de las cosas que también te hacen es un examen psicométrico. Ese examen psicométrico pues es igualito a cualquier examen psicométrico que te hacen en cualquier otro lugar. Yo creo que todos aquí hemos hecho un examen psicométrico y sabemos en qué consiste eso. Pero yo recuerdo muy bien que ese día el examen psicométrico nos lo hicieron junto con los pediatras, con los que estaban aspirantes a pediatría. Y en ese entonces había como 2 lugares al lado de mí, una chica que era extranjera, yo creo que venía de algún lugar de Sudamérica, no sé, a lo mejor Venezuela, Colombia, no sé, pero no era de México. Entonces nos dieron los exámenes y nos los pusieron boca abajo. Y nos dijeron, la psicóloga, porque era una psicóloga que nos entregó el examen, nos dijo, no levanten el examen, espérense a que yo les dé las instrucciones para que puedan comenzar. Y en una de esas, la chica que les platico levantó el examen y la psicóloga se paró, agarró su examen y lo hizo pedazos. Y le dijo, tú no sabes seguir instrucciones. Y la sacó del examen así. No le permitió hacer el examen. Supongo yo que no se quedó. No recuerdo, ¿sí? Pero en mi cara le rompió el examen. ¿Por qué? Porque levantó la hoja siendo que le habían dicho o nos habían dicho que no lo hiciéramos. Entonces, en esa experiencia les puedo decir que sigan instrucciones. No se adelanten a nada. Eso es una cosa bien importante. Otra cosa que hacíamos con los aspirantes era un rally. Ese rally era la actividad probablemente más interesante del hospital, o sea, del proceso de evaluación. ¿En qué consistía? El rally consistía en resolución de problemas. Por ejemplo, los 12 residentes que estábamos, 6R2, 6R1, nos repartíamos por todo el hospital estratégicamente. Entonces, les decíamos a los aspirantes, tienes que ir al servicio de neonatología y pedir un tubo de sangre, por ejemplo. Entonces, los aspirantes no saben dónde está el servicio de neonatología. Entonces, tenían que ir, investigar y llegar primero. Todos llegaban evidentemente, pero unos antes que otros. Entonces, ya en neonatología había uno de nosotros esperando.
y te decíamos ahora tienes que ir por favor al servicio de inmunología y debes de buscar una enfermera que se llama tal y pedirle una gasa, por ejemplo, algo leve. Y entonces el aspirante buscaba dónde estaba inmunología y ya que encontraba inmunología, iba por la gasa y se la entregaba al siguiente residente que estaba ahí esperando. Ahora debes de ir al servicio de oncología, por ejemplo. Entonces el aspirante ahora tenía que ir a oncología y estar ahí buscando al nuevo residente y así por, digamos, como por ciertos objetivos. Al final veíamos quién de los aspirantes llegaba primero. Eso nos hablaba mucho sobre su capacidad de resolución de problemas. Esa persona, sin conocer el hospital, logró concluir antes que los demás el rally. Y eso pues nos daba una gran impresión a nosotros sobre su capacidad de resolución de problemas. Entonces es muy importante que cuando tú estés en el hospital te vayas fijando en qué piso está cada uno de los servicios, ¿sí? Para que podamos notar pues que estás familiarizado con el hospital. Todo esto que les estoy explicando se lleva a cabo durante 7 días de forma constante. De tal manera que al final de la semana, los residentes y los adscritos estamos enterados de las aptitudes y conocimientos de cada uno de los aspirantes. Y posteriormente hacemos una reunión todos los residentes y los adscritos para poder platicar y hablar sobre los aspirantes. Y en esa junta les quiero platicar qué es lo que vemos, qué hablamos. Bueno, ya vimos la semana de evaluación, ya vimos a los aspirantes y destacó mucho tal aspirante porque respondió todo. Tal aspirante porque entregó todas sus tareas a tiempo y como debían. Tal aspirante porque siempre llegó puntual, por ejemplo, ¿no? Tal aspirante no porque no llegaba. Tal aspirante no porque no sabía nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones o de consideraciones son las que tomamos en cuenta al momento de evaluar. Evidentemente, quien toma la decisión de si te quedas o no son los adscritos, sobre todo el jefe de servicio, ¿no? Pero sí les puedo platicar o mencionar que los adscritos nos dan a los residentes un gran peso en la decisión. ¿Por qué? Porque en realidad los adscritos están solamente en la mañana. La tarde y noche el servicio es del residente. Y por tanto te preguntan, elige o dime a los residentes que te resolverían la vida como R2. Cuando tú seas R2, ¿qué aspirante sería un excelente R1 para ti? Dame los nombres. Entonces, en ese tipo de momento, pues los R1, que son los más importantes, porque ellos van a ser los que asumirán el puesto de R2 y tendrán como subordinados al R1. Y si escoges a un R1 flojo, si escoges a un R1 que no hace las cosas, a un R1 que no es eficaz, pues por supuesto que tu estancia hospitalaria como R2 será mucho más pesada. Entonces, siempre el R1 elige al más apto, al que más sabe, al que responde, al que resuelve. Por tanto, es muy importante que tomes en cuenta todo lo que te acabo de comentar para que puedas ser un buen candidato como aspirante. Y bueno, finalmente, una vez concluida la semana de evaluación, tanto los residentes como los adscritos sabemos ya quién se va a quedar. Los resultados se publican generalmente en el mes de diciembre. Yo me acuerdo que cuando yo me enteré era 20 y tantos de diciembre, como 20 o 21 de diciembre, cuando salieron los resultados de esa selección. Y bueno, me puse muy feliz al enterarme que había sido seleccionado junto con otros 5 compañeros. Una chica que era de Ciudad de México también, una chica que era de Atlisco, Puebla, un compañero que era de Tehuacán, Puebla, otra chica que era de Celaya y otra de San Luis Potosí. Entonces, ellos o ellas fueron mi familia por 2 años. Con ellos lloré, con ellos reí, con ellos pasé días, tardes y noches juntos. Les puedo decir que las amistades que haces en la residencia son amistades que se quedan para toda la vida, porque por esos 2 años, que son largos años, se vuelven tu familia. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal.
para seguir haciendo más videos sobre estos temas. Hasta la próxima.